¿Qué tal, mis chiquillos? Esta vez vamos a ver algunos ejemplos de semejanza y congruencia, que es la continuación a semejanza contra congruencia 1. Pongan atención. Así es, mis chiquillos. Vamos a profundizar un poquito más en lo que es la semejanza para que no quede duda para los exámenes. Es la variación en tamaño entre dos objetos o cuerpos, pero sus formas son idénticas. Se dice que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma, pero sus tamaños son diferentes. Por ejemplo, dos mapas a escalas distintas son semejantes, pues la forma de los continentes no cambia, pero sí el tamaño. Veamos estos dos triángulos. Son casi iguales, si no fuera porque están en diferente posición y tienen diferente tamaño. En la semejanza se puede cambiar el tamaño y la orientación de una figura, pero no se altera su forma. Por lo tanto, dos triángulos son semejantes y tienen similar forma. En el caso del triángulo, la forma solo depende de sus ángulos. Es decir, en estos dos triángulos sus ángulos miden lo mismo, mas no el tamaño o longitud de sus lados. Por otro lado tenemos la congruencia. Dos figuras son congruentes y tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sean distintas. Las partes coincidentes de las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes. ¿Pero qué quiere decir esto? Por ejemplo, este vértice A con este vértice A' es homólogo. El vértice B con el vértice B' son homólogos. El vértice C es homólogo con el vértice C'. La congruencia de triángulos estudia los casos en dos o más triángulos presentes y estos tienen ángulos y lados de igual medida o congruentes. Dos triángulos son congruentes y sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Si el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF, la relación puede ser escrita matemáticamente así. Observa entonces este símbolo que significa congruencia. De ahora en adelante lo vamos a manejar así. Las condiciones mínimas que deben cumplir los triángulos para que sean congruentes se establecen a través de los llamados teoremas de congruencia, los cuales son caso LAL, que significa lado ángulo lado. Dos triángulos son congruentes si tienen iguales dos de sus lados respectivos y el ángulo comprendido entre ellos. Caso ángulo lado ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen iguales dos de sus ángulos respectivos y el lado entre ellos. El caso lado lado lado. Dos triángulos son congruentes si tienen iguales los tres lados. Caso lado lado ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen iguales dos de sus lados respectivos y el ángulo opuesto el mayor de ellos. Caso lado ángulo ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen iguales uno de los lados, el ángulo opuesto a dicho lado y el otro de los ángulos. ¿Dónde se emplea esto que estamos manejando? Bueno, tenemos tres casos: la rotación, la reflexión y la traslación. En la rotación la figura únicamente va a girar. En la reflexión la figura únicamente gira en base a un punto, en base a un eje. Y en la traslación la figura únicamente se desplaza. Sí se puede convertir una forma en otra, usando giros y volteos y deslizamientos. Las dos formas son congruentes. Pues ahí está. Camino a Yaroslav Films. Espero les haya servido.